Gracias a tu apoyo, en Abusa Trainers podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusa Trainers. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Hoy, viernes, ya se acabó, y viernes después del 10+3 de ayer, que era el Día del Periodista. Hoy ya viernes 14, mitad de noviembre, y se acabó, señores, se acabó la cosa. Así que, pues a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa YouTube, Facebook y la X, estamos transmitiendo nuestro programa de análisis de contenido informativo con comentarios y también nuestra ronda internacional muy gustada. Muchas gracias. Pero recuerden siempre, nuestros comentarios pueden estar totalmente equivocados. Si usted pues participe con nosotros, suscríbase a nuestro canal de YouTube, @JMGuerraVideo, y allí encontrará el contenido de nuestro programa y nuestras transmisiones. Cuando usted active la campana, pues le saldrá cuando estamos transmitiendo en vivo. Así que muchas gracias a todos por eso. Bueno, y yo quiero, pues de verdad, lo dijimos aquí, lo criticamos aquí primero, lo de la inauguración de una cosa de menos de, qué sé yo, 50 metros, no sé cuántos metros, pero no son 100 metros de entrada al corredor, que llevó poner una carpa con aire acondicionado, con botánica permanente y todo, que la critiqué aquí. Y muchos le cayó la moneda. Y ayer, cuando fue el acto, que el presidente hizo su conversatorio, este insulso que tiene, dice que con periodistas, entonces, después que terminó eso, por supuesto, el tranquezón de recoger a todos los funcionarios públicos que fueron, el SPI haciendo el despliegue de lo que sabe hacer porque tiene que proteger al presidente. En fin, para la cereza del pastel, el supertranque que ocasionaron, entonces, llevándolo y sacándolo. Y manejando, bajaban la velocidad para que nadie, porque estaba muy pegado a la calle, porque ahí no hay espacio, ¿no? Entonces, no contentos con eso, había que desmontar la carpa, había que sacar la silla, había que sacar la planta eléctrica, había que sacar los aires acondicionados, en fin, a las 1500, no sé si todavía ya la gente está utilizando el diablo, la entrada esta para el corredor, pero eso es lo que es la mediocridad al cubo, porque ponlo a trabajar y punto. No necesitas hacer un acto para... Señores, necesitamos poner en marcha al país. Necesitamos esto, en vez de estar anunciando tonterías. Sáquense la política de siempre de la cabeza. Es que, miren, José Raúl Mulino creo que es un par de años mayor que yo. No sé cuánto es que tiene, pero tiene la mentalidad como de mi papá. Mi papá nació el 17 de julio de 1918 y murió en el 96. Bueno, más o menos es José Raúl Mulino, porque está haciendo exactamente las vainas que pudiera haber hecho mi papá. Y eso no tiene razón de ser. Y así, ¿no? Entonces te encuentras que el que viene sigue haciendo la misma estupidez. Y es el cuento de por qué la gente hace lo que hace.
Y entonces hay un ejemplo que ponen a los monos, y cada vez que un mono iba a subir le daban una palera para tratar de liberarse. Y el mono ya sabía que si subía la escalera le iban a dar una palera, entonces no subía. Iba otro mono y le daban la palera, y todos se acostumbraron a que no subían por la escalera porque les daban una palera. Posteriormente cambiaron algunos, y ese mono, que los nuevos llegaban y veían que los viejos no subían la escalera, y ellos tampoco lo hacían. Y fueron cambiando a los monos viejos con monos nuevos, y cada vez que llegaba otro veía que nadie subía la escalera y nadie la subía, que era la libertad. ¿Por qué? Porque nos entronizan, y eso es lo que es el adoctrinamiento que tienen los regímenes comunistas, fascistas, estos que hay en Latinoamérica, estos tres que hay en Latinoamérica y los que hay en el resto del mundo. Con su fascismo van adoctrinando, ¿no?, a la gente para que haga eso. Es como ver al profesor el maestro allá en Veraguas, poniendo a los niños de primaria a cantar cánticos espeluznantes, repulsivos, de adoctrinamiento, para que ellos automáticamente digan estupideces porque un idiota se las enseñó, y repitan lo que no saben qué es, pero lo repiten. Bueno, así es exactamente lo que está pasando con el funcionario, con el político de siempre. Siguen haciendo la misma política, no hay nada nuevo, no hay una innovación. Los que llegan quedan manchados automáticamente, se les mete en el ADN la institucionalización y no hay cambios. Imagínenselo, pongámonos en el espectro político partidista. José Blandón no ha renunciado al partido panameñista, de la presidencia del partido panameñista, después que lo arrastraron en 2 elecciones. Vinicio Robinson lleva varias elecciones súper perdidas y una ganada de a vainilla con candidato a presidente, hablando como presidente del partido. Y él está allí, esperando que un dinosaurio del Parque Jurásico o un prófugo de la justicia norteamericana sean los que están peleándose el partido. Y qué decir de los otros, ¿no? ¿Qué decir de los otros partidos políticos? Porque es solamente clientelismo. No hay ninguna idea filosófica dentro de ningún partido político. Solamente es mantenerse. Es mantenerse porque con el subsidio electoral, usted le quita el subsidio electoral a los partidos políticos y se acabó. Se acabaron los partidos políticos. Ya nadie quiere ser miembro de partido político porque no hay subsidio electoral. Y eso sería una depuración del sistema electoral de nuestro país. Porque ellos solamente van a hacer lo que les convenga a su gente, a ellos. ¿Cómo van ellos? Y no hay ninguna corriente política que tenga ninguna oportunidad en este país. Cosas personalistas como Ricardo Lombana, en última instancia, pudiera ser, o Juan Diego Vázquez, pudiera ser. Pero Juan Diego ni siquiera va a tener edad para ser presidente de la República en el próximo quinquenio. Así que, imagínense. Entonces, no tenemos nada y solamente es ver más de lo mismo. La frustración de saber que el espectro político está dominado por una mediocridad increíble. ¿Y qué puede poner un mediocre en la Corte Suprema de Justicia? Que tiene que designarlo. ¿Qué puede poner un mediocre en instituciones, en embajadas? Aquel de los títulos que no tenía, que ya había sido embajador, paisano de porteño. En definitiva, realmente un deslucir de las situaciones en nuestro país. Pero bueno, quería ese tema, pues dejárselo allí de lo que estamos viendo y que, pues, más de lo mismo, inauguraciones de obras que no son de ellos, inauguración de tonterías y causándole malestar a la gente. Siguen los tranques por los retenes policiales que no rinden nada y las estupideces que dice el presidente con la suma. Ay, pero no lo estaban buscando porque era santo. Hermano, eso no tiene nada que ver. Lo mataron. ¿Ok? Lo mataron. ¿O es que ustedes los políticos pueden tirar la primera piedra y no están llenos de corrupción?
que no te lo puedan probar, que yo no tenga el cheque de la coima que me pidieron, porque nunca lo hice, no quiere decir que no la pidieron. Igual, que no puedas, pruébamelo, no tengo cómo probarlo, pero eres un corrupto. Y los políticos es esto. Entonces ese es el ínterin de esto. Pero bueno, también me quería hacer eco de algo que están haciendo los propietarios de talleres de este país en su asociación y que están pues hablando con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, porque, señores, cuando uno ve aquí, por lo menos en nuestra barriada, en Altos del Romeral, la gente esta que anda robando los hierros y que comprando chatarra o recogiendo chatarra por allí, en unos carros vetustos todos destruidos, con sobrepeso, carros que ni siquiera son hechos para la carga que le ponen, con revisado vehicular. ¿De dónde salen esos revisados vehicular? ¿Cómo los aprueban? Los talleres consiguen una concesión que está en línea con la Autoridad del Tránsito. Y la Autoridad del Tránsito recibe la información de los talleres. ¿Cómo es posible que haya gente que en el carro ahí llenan los revisados y los aprueba la Autoridad del Tránsito? ¿Dónde está la depuración de la Autoridad del Tránsito y el mea culpa de que es que no son los talleres reconocidos los que están haciendo esto? Y que tienen esta flota de cachivaches por allí con revisado. En estos días, una persona sufrió un aparatoso incidente por alguien que no quiso darle la cortesía. Tenía la oportunidad y no lo quiso. ¿Por qué? Porque vio el carro muy bonito y lo chocó a propósito. Pero no sabía lo que le venía. Le dijo, no te preocupes, yo sé que tengo la culpa. Vamos a llamar a mi compañía de seguro para que arreglemos esto a través de las compañías de seguro. ¿Qué era? Que el señor no tenía seguro y se fue. Y por allí hay un pocotón de gente que está circulando que no tienen los seguros, que no tienen como les decía antes, 20,000 carros en la ciudad capital no han pagado el impuesto de circulación de la ciudad capital. Sí, hicieron el operativo para los periodistas, que eran menos de 50, menos de 20 periodistas. Pero para los 20,000 que deben, y no deben este año, deben muchos años, y están circulando por allí, no se ha hecho nada. Entonces, esas son las cosas que están pasando y que la Autoridad del Tránsito es la que tiene que hacerlo. Y tienen que reordenar todo lo que vienen haciendo. Los tranques son espantosos. Todo lo que vienen haciendo no funciona. Mire, fui a la Ciudad de la Salud varias veces. Estamos haciendo una serie de transmisiones de operaciones con máquinas robóticas de docencia. Entonces quieren interactividad y el streaming que sea pues efectivo. Entonces nos han contratado para eso. Pero cuando veo los tranques de la pobre gente que va hacia el sector oeste o que viene del sector oeste, ¡wow! ¡Qué locura! Esto es una ñamura y no hay forma. Entonces no hay policías que arreglen un roce de rines. El diablo, los motorizados, que yo no sé cuándo van a regular esto de los motorizados en chancleta, en short, por ahí, claro. Están los raspones, están las caídas, en un país que llueve todos los días. Y esto está peor que antes. Entonces no hay autoridad del tránsito que regule absolutamente nada de eso. Pero es que la tenemos. Entonces quiere venir contra lo establecido, los que sí están pagando y los que están juiciosamente haciendo las cosas, en vez de perseguir a los que están usufructuando de manera ilegal, en componenda. Porque no puede ser que no sea de otra forma. Tiene que ser en componenda con gente de adentro de la Autoridad del Tránsito. Y qué lamentable, ¿no?, que estas cosas se den y que no tengamos ese principio básico de que las autoridades rinden el informe y dicen, ¿saben qué? Aquí votamos a tantos. Quedan como la Codeco. Sancionamos a no sé cuántos agentes de comercio
por tener productos vencidos, por cobrar de más, por publicidad engañosa. ¿Quiénes son? Nadie sabe. Nadie sabe porque no lo dicen. Si estás condenado ya es público. La presunción de inocencia es mientras dura el proceso. Una vez condenado, se condenó. Ya se estableció el delito. Y el que cometió el delito. Pero se protegen. Entonces, aquí hay bancos que lavan dinero y nadie sabe. O sea, se lava y se lava y se lava, pero nadie sabe qué banco fue, ni qué ejecutivo fue, ni nada. Y es una componenda de todos. Bueno, yo creo que los señores de los talleres tienen toda la razón. Están poniendo de su parte para que esto se normalice y de verdad haya una flota vehicular en el país que sea. Pero cada vez que salgo, en la mañana, sale aquí como 5 carros de estos chatarreros, hecho leña, que a veces se quedan se dañan en el camino y tienen revisado vehicular del año. Y ningún policía los ve. Ningún policía los ve. Los 5 policías estos que están ahí en Antigua Roosevelt, que hasta las 9 de la mañana trabajan con dándole paso a los vehículos, de ahí en adelante a coimear quién tiene esto, quién tiene lo otro, porque no hacen más nada que eso. Y si llueve, perdón, estos son de azúcar. Estos son de azúcar, esos no salen del kiosquito ese que tienen ahí. Y no pasa nada. Nunca encuentran a un carro dañado. No hay que llevarse en la grúa la chatarra esa. No, ellos quieren carro bueno. Quieren carro bueno porque ahí viene la mordida. Mándame el yapi y di que por el jardinero. Y ya, eso es todo. Entonces eso no puede seguir pasando. Y mire que lo hemos llevado a entronizar a este nivel. Y es peligroso. Esta noticia es funesta. Funesta. Incluso los que viajamos consuetudinariamente a Europa nos hemos altamente afectados con esta noticia. Miren, yo comprendo a los hermanos colombianos cuando llegan a Europa y llegan a cualquier frontera. Las penas que tienen que pasar por la requisición que le hacen de buscarle por todos lados droga y hacerle y deshacerle y las maletas y la cosa. Es espeluznante. Ahora imagínense que esta banda que estaba en el aeropuerto de Tocumen cambiando las coletillas para ponerle a personas droga para llevarla para Europa. El daño que nos hacen. Yo creo que tiene que ser ejemplarizante, total y absoluto. Y creo que deben meter la reforma esta que hubo del daño que, o sea, el maleante que le roba a un turista, le ponen una pena accesoria. Bueno, a estos que hicieron esto en el aeropuerto de Tocumen, hay que hacerlo y hay que publicitarlo y hay que ponerlo en todos los periódicos de Europa de que aquí se pilló la banda y aquí murió todo. Y que con mano dura esta gente está presa. Porque le han hecho un daño enorme, terrible a la imagen internacional del país. Con eso, porque es que tú mandas tus maletas con lo que tú quieras y te agarren droga. ¡Wow! Eso de verdad que es espeluznante. Es como lo del barco. De las 13 toneladas de droga, que parece que la nota del Servicio Aeroespacial quedó muy mal redactado del Ministerio de Inseguridad, porque decía que era de que 2 millones y eran 200 millones de dólares el cargamento. Claro, eran 11, 12, 13 toneladas de droga. No es tan fácil, es un cargamento importante. Pero el barco lo vinculan con alguien de la Universidad Marítima que dice que no, que sí, que no, que los pollitos, que no sé qué, que fueron para allá, que el Pío Pío. No sé, Pío Pío es lo mío. Pero el tema es que estamos en eso, dañando la imagen internacional. O sea, la calificación que dio ayer el ministro de Comercio, de Economía y Finanzas, de que estamos mal y estamos portándonos bien para ver si salimos de lo mal que estamos, no nos ayuda. Esto no ayuda para nada. Oye, esto no ayuda para nada. El aeropuerto, en la maletería, haciendo estos chanchullos. En los barcos, metiéndonos con esto. Ahora mismo que lanza el secretario Hegseth, del secretario de Guerra de los Estados Unidos, lanza del sur, no sé qué cosa se llama la operación,
contra las bandas delincuenciales de crimen organizado, narcoterrorismo. O sea, y nosotros haciéndonos los sabrosos. Por supuesto que tiene que ser ejemplarizante. Por supuesto que tenemos que esclarecerlo. Y aquí no hay que defender a nadie. Porque lo que se está dañando es todo el país. Todo el país. Dos hechos sumamente peligrosos para nuestra economía ya golpeada. Porque, miren, satanizan que había que pagar el arbitraje de los abogados, que fue el ministro Moltó a buscar la plata para los abogados que hicieron el arbitraje. Ellos tienen derecho a ganar. Hay que pagarle por los servicios que hacen. ¿Por qué? Porque 4 cabezas calientes aquí en Panamá hicieron una estupidez. Y un gobierno genuflexo hizo todo lo que tenía que hacer, es bajarse el pantalón y ya. Como tú quieras, papi. Y eso fue lo que hizo Nito Cortizo con la mina. Entonces eso cuesta plata. Pero, y salimos bien. Porque ganamos en las instancias que tenemos que ganar. Pero ganamos en Colombia, le ganamos a Colombia en la Organización Mundial del Comercio, por los aranceles que le cobraba a la gente. Lo que hacen hoy los cubanos de llevar 300 millones, 350 millones en productos de zona libre a Cuba, eso lo hacían los colombianos hace una década atrás. Y el presidente Santos quitó eso. Le metió aranceles perjudicando a Panamá. Metimos la demanda, la ganamos y no se ha hecho nada. Pero por lo menos nuestro crédito tiene que estar limpio. Porque nosotros no podemos echarle la culpa a ningún bloqueo de nada por no pagar nuestras cuentas. Pero ni siquiera exigimos que nos paguen nuestras cuentas. Ahí están los 300 y pico de millones, no sé cuántos millones de dólares le deben a Panamá ahora. Ya deben ser como 400. Por 20 años de una deuda de 300 millones de dólares. Deben ser como 400 millones que Cuba le debe a Panamá. Cuando Panamá financiaba sus transacciones en zona libre y que nunca pagaron. Y así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener un buen crédito. Ese buen crédito va acompañado de buena estabilidad económica, de buenas noticias, de buenas cosas, de buenas prácticas. No de lo que está pasando. Y esto de las maletas es horriblemente espantoso porque ahuyenta totalmente al turismo y al turista y ahuyenta la inversión en nuestro país. Por eso es que digo que debe ser ejemplarizante, porque no es un hecho que, ay, yo no tengo nada que ver porque yo no viajo. Ese es turro, ¿no? Porque aquí no hay plata y no tenemos plata para hacer eso. Esto sí es verdad, como dijo Milei, no hay plata. Así no hay. Pero la necesitamos que venga. Pero tenemos que crear las condiciones adecuadas para que eso pase. Y eso se crea con una imagen de país. O sea, todos los esfuerzos que ha hecho Copa Airlines de ser la aerolínea más puntual, de ser esto, lo otro, todo lo que tú quieras. Tiene sus cositas por ahí. Había un par de mexicanos lloriqueando que Copa le había hecho no sé qué. Tonterías cuando uno se montaba en Aeroméxico. Ay, Dios mío, eso era una desgracia. Ahí sí te encomendabas al Señor. Pero Copa ha hecho una imagen de este país. Copa ha hecho, creo que fue la que lanzó cuando la pandemia, cómo ponerse la mascarilla, cómo hacer turismo dentro de lo que es las reglas de seguridad dentro de la aeronave. Y ha hecho tanto por decir que es un país del hub, que es un país con conectividad, pero ahora la conectividad conectada con cocaína, con droga. Entonces todo lo que hizo Copa, los millones de dólares que se gastaron en aquellas campañas, nefastamente, esto sin nada que hacer, destruyen eso. Entonces hay que ver qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer por ahora es ejemplarizante. Que esto no vuelva a pasar. Que esto no tenga esa mancha que debilita nuestra imagen. En todos los aspectos. Más allá de que tenemos morones como representantes de corregimiento, que tenemos ladrones como legisladrones, que tenemos ministros que nos dan la talla, que tenemos un presidente de la República que no conecta la lengua con el cerebro,
más allá de eso, la República de Panamá tiene mucho más atractivo. Porque allá en Boquete, un grupo de mis paisanos hacen el mejor café del mundo. El mejor café testado. No solo porque es el más caro, sino porque es el mejor. Porque yo puedo decir que yo vendo mi almera, que está hecho leña, en $100,000. Ese carro no lo vale, pero si algún loco me lo paga en 100,000, bienvenido sea. Pero ese carro no es de 100,000. Y mucha gente hace eso. Pero el café de Boquete no solo vale los $1,000 la taza, es que es muy bueno. Y ellos hacen un esfuerzo enorme por la marca País. Hay un esfuerzo enorme que hace mucha gente aquí por la marca País. En el sector privado, porque claro, nosotros en el sector privado somos los que arriesgamos con nuestras inversiones y nos comemos un cable, y ya lo aprendimos en el 2020. Podíamos tener, muchos nos comimos las bocinas, los micrófonos, todo lo que había, lo vendimos, lo revendimos por cualquier regalía, porque no había eventos, porque los hoteles estaban cerrados. Y pasamos 2 años, el 20 y el 21, viéndonos las caras, viviendo de la cortesía de mucha gente que nos ayudó. Pero no había. Eso lo hace el sector privado. Entonces, qué bien, ¿no? Vienen estos pelafustanes a dañar la imagen del país. Y por eso es que le digo que esta noticia tiene que ser ejemplarizante de verdad. Tanto como el escarnio a los funcionarios corruptos, que se les pruebe que cometieron actos de corrupción en contra del erario público. También. Miren, leía antes de ayer el vocero del presidente Milei las reformas a la legislación penal en ese país. La primera, los delitos de peculado, y que viene desde el presidente de la República para abajo, no tienen fecha de vencimiento, no necesitan prueba idónea, van para la chirola. El incremento de las penas, esta que es fantástica, que en caso de homicidio y cosas así, el culpable se le embargan los bienes, se le venden y se le dan a los familiares de las víctimas, o a la víctima si está viva. Una innovación extraordinaria en materia legal en Argentina, en la Argentina de Milei, que él mismo está diciendo: al presidente hay que investigarlo por siempre, nunca vencen los hechos que haga el presidente de la República. ¿Cuándo vamos a copiar las cosas buenas de otros países que la están haciendo? Que tiene que entrar por allí. Y esa es la imagen que está vendiendo Milei, y que por eso los españoles que están huyéndole al fascismo de Pedro Sánchez en España se están yendo para la Argentina. Y los izquierdistas, de los que quedaban, se pasaron todos para donde Milei, porque el país está avanzando. Solo los recalcitrantes de ultraizquierda, de los kirchneristas, que ahora tienen a la señora nuevamente en los banquillos, y ahora la van a tener en los banquillos porque se acabó. Ustedes no saben que el descaro que tuvo uno de los imputados en la audiencia virtual, el tipo acostado en su cama con su panzota comiendo espagueti delante de todos los demás en las imágenes. Todos van para el tribunal a sentarse en el banquillo. Y la señora Kirchner, que ya es condenada y tiene una deuda de $500 millones que tiene que pagarle al Estado argentino de todo lo que robó. Y esos son los ejemplarizantes. Y por eso se está invirtiendo en Argentina. Y por eso Trump fue bien claro: te presto $20,000 millones, sí, pero a ti, no a ningún zurdo. Y el mensaje es claro: tú quieres desarrollar, el que paga a los músicos escoge las canciones. Entonces nosotros tenemos que desarrollar este país. Y los que estamos arriesgando en la empresa privada, hey, necesitamos respuestas. Pónganse las pilas, funcionarios públicos. Pónganse las pilas de verdad. Y hagan las cosas honestas. Y si hay, que lo debe haber,
Porque para que haya un funcionario corrupto tiene que haber un empresario que lo corrompe. Pero bueno, aquí ya estamos en grado de doctorado. Los funcionarios públicos escogen con quién van a ser corruptos. Pero la verdad es que tiene que hacerse así. Tenemos que adecentar este país de alguna manera y no podemos dejar que estos titulares empañen nuestra imagen país. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con nuestra ronda internacional. Hoy conectas Giovanni Sánchez y alguito de información internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Continuamos, amigos, y estamos ya en nuestra ronda internacional y pues en los hechos de los que les vengo hablando, en la alarma internacional, pues imagínense que en Alemania empieza el próximo año el servicio militar obligatorio para los mayores de 18 años con un reclutamiento de alrededor de 700.000 jóvenes. Alemania ha renovado su modelo de servicio militar, según un anuncio oficial realizado este jueves. A partir del 1 de enero de 2026, todos los hombres mayores de 18 años deberán inscribirse en el servicio militar. Alrededor de 700.000 jóvenes, nacidos en 2008 o más tarde, serán contactados para completar sus inscripciones. La nueva ley también obliga a todos los hombres mayores de edad a someterse a reconocimientos médicos y a rellenar un cuestionario en el que deben detallar su disposición a servir. Tal como están las cosas, el servicio militar seguirá siendo voluntario, lo que el ministro de Defensa, Boris Pistorius, cree que será suficiente. Wir setzen ganz klar auf Freiwilligkeit. Wir gestalten einen attraktiven Dienst. Die Ausbildung verändert sich, die Bezahlung verändert sich. Das verändert sich gerade grundlegend bis hin zur Ausbildung an Drohnen. Also es ist insgesamt ein völlig neues Bild des Wehrdienstes, das da jetzt entsteht und schon begonnen hat zu entstehen. Sin embargo, si las cosas no van según lo previsto, Berlín planea reintroducir el servicio obligatorio a través de un nuevo conjunto de procedimientos legislativos. La medida, según Pistorius, es crucial para que Alemania mejore su preparación en materia de defensa, así como para que cumpla sus compromisos con la OTAN, prometidos para 2035. Bueno, ya lo ven que la cosa va en serio, y en serio de verdad, con la presencia de ejércitos convencionales en algo que está levantando el nivel, ¿no? La nefasta administración de Putin, ya demasiado tiempo en el poder, en esta dictadura que tiene entre comillas de democracia en Rusia, que alerta a todos los europeos y que pues tiene en vilo la paz mundial. Bueno, y vamos un poquito, llegado de sus vacaciones nuestro amigo allá de Radio Martí y nos presenta su informe sobre las enfermedades que están padeciendo los cubanos. Aunque el oficialismo reconoce la situación epidemiológica, sus críticos dicen que minimiza su alcance. Cuba está inmersa, según las autoridades sanitarias, en una epidemia de arbovirosis, una mezcla de dengue, oropouche y chikungunya. Yo, y como yo, la mayoría de los cubanos que nos hemos enfermado y que estamos por enfermarnos, no sabemos qué es lo que tenemos porque no nos han hecho análisis. Y según Durán, que se para ahí con su bigote y su cara en la televisión, él dice que hay 3 virus circulando. Pero ¿cómo yo sé cuál de los 3 virus tengo yo? Porque los 3 virus son diferentes. Yo intuyo que fue el chikungunya porque he visto 100.000 reels, tengo la ChatGPT quemada, con todo, le pongo todos mis síntomas. ChatGPT ha sido mi doctora. Desde comienzos de año, los medios independientes de prensa comenzaron a reportar el incremento de casos con una sintomatología que hacía suponer la arbovirosis y su expansión, debido entre otros a la insalubridad existente. La capital cubana se ha convertido en un gigantesco basurero y los salideros de aguas albañales son un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de los mosquitos como supuestos transmisores de la epidemia.
Hay que verlos en los noticieros, la potencia, y Durán se para con tremenda tranquilidad a decir que calma, que no sé qué. ¿Cómo que calma? Si está todo el mundo enfermo. Y pasan las semanas y sigue todo el mundo enfermo. Los primeros enfermos siguen enfermos, no se han recuperado. Y sigue la gente enfermándose. Y sigue el basurero. Y siguen los mosquitos. Y siguen los apagones. ¿Me entiendes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La ciudadanía está desesperada. La isla de gobierno comunista está inmersa en una sumatoria de crisis. Ahora la epidemiológica se acentúa. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y de verdad, no solo eso, es que no tienes defensas. Con una nutrición paupérrima, no tienes defensa. El mosquito te llena de cualquier cantidad de cosas y tú tienes que tener las defensas altas para poder aguantar estas enfermedades. Si no tienes las inmunidades, por supuesto que va a ser fatal, y de verdad hay cualquier cantidad de camposantos que están súper repletos allá, porque la cosa está muy fea. Bueno, para muestra un botón, cuando tú quieres comprar una aeronave para la defensa o para hacer reconocimiento, para apagar incendios, para lo que sea, vean lo que compró Grecia. 3 aviones. Creo que se los compró a Canadá. Y acá es otra historia. Grecia ha recibido 3 aviones de vigilancia aérea en virtud del acuerdo con la empresa austríaca Diamond. Estas aeronaves se utilizarán en operaciones de extinción de incendios, búsqueda y rescate y como centros de operaciones aéreas y vigilancia aérea. Mediante modernos sistemas electro-ópticos, un sistema de seguimiento por teléfono móvil y diversos enlaces de datos, se espera que mejoren la capacidad del país para gestionar y responder eficazmente a situaciones de emergencia. Cada avión está equipado con tecnología punta adaptada a las necesidades de las misiones de vigilancia aérea y respuesta a emergencias. These aircraft are equipped with the best equipment available today, including EOIR, electro-optic infrared cameras, mobile phone geolocalization systems, state-of-the-art mission management software, as well as secure data links. El primer ministro griego habló del programa de renovación de la flota de bomberos y del moderno Canadair que recibirá Grecia. Προσωπικά είχα διαπραγματευτεί με τον τότε Πρωθυπουργό του Καναδά για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των νέων Canadair και μάλιστα το πρώτο αεροσκάφος παραγωγής, το οποίο έχει και τον κωδικό Greece One, θα είναι το πρώτο καινούριο 515 το οποίο θα κατασκευαστεί, θα παραδοθεί στην πολεμική μας αεροπορία το 2028 με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες, συμπεριλαμβανομένες και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ, κάτι το οποίο προφανώς αλλάζει πολύ σημαντικά, αναβαθμίζει πολύ σημαντικά την δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. El ministro de Crisis Climática y Protección Civil subrayó la importancia de contar con medios de propiedad privada. Bueno, para que ustedes vean, comprando cosas útiles para muchos propósitos. Lamentablemente no salió lo que cuestan. Estoy seguro que no cuestan 71 millones de dólares. O 74 millones de dólares. Bueno, ahora nos vamos con nuestros amigos del Conectas Podcast. Porque, como dijo Rubén Blade, ¿a dónde van los desaparecidos? Conectas Podcast. En México nadie sabe del paradero de 133,000 personas, mientras más de 72,000 cuerpos permanecen sin identificar, en una verdadera crisis humanitaria que varios gobiernos se han negado a reconocer, incluido el actual de Claudia Sheinbaum. El asunto ya escaló a la ONU, pero trasciende con mucho las fronteras de México, pues América Latina vive un resurgimiento de las desapariciones forzadas, protagonizadas por agentes estatales, paraestatales y, por supuesto, criminales. Esta semana tenemos que hablar de desaparecidos en Latinoamérica, un problema gigantesco. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que analizamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar.
Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Lamentablemente, las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada, en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado, como fue en los 60s, en los 70s, incluso en una parte de los 80s. No era la desaparición con motivos políticos que hubo en nuestro país, en donde algún activista o incluso las guerrillas que pudieron haber existido en México no fueron juzgadas de acuerdo a la ley, sino que hubo desapariciones forzadas por razones políticas. Escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando respondía a la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que decidió abrir un proceso para determinar si en México ese es un fenómeno sistemático o generalizado. Su gobierno atribuye las desapariciones al crimen organizado y defiende su política al respecto. Para hablar sobre este tema y examinar su dimensión en América Latina, estamos hoy con Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Bienvenido, Carlos. Gracias, Mauricio. Es un gusto siempre estar aquí contigo y creo que es muy necesario hablar de este tema, porque lo que pasa en varios países de América Latina revela una dimensión mucho más amplia de lo que se suele hablar en los medios de comunicación. Empecemos por México, tu país. El Comité de la ONU resolvió en 2025 activar el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, significa que la ONU considera que podría haber una situación de desaparición forzada de personas de manera sistemática o generalizada en el país. También implica revisar si hay patrones y si el Estado, ya sea por acción o por omisión, participa o permite que ocurran tantos miles de casos de desaparición. La definición internacional dice que una desaparición forzada ocurre cuando en la privación de la libertad de una persona participan agentes estatales o personas que actúan con el consentimiento del Estado, Mauricio. Pero el gobierno en tu país niega que haya casos entre los miles que suceden en México en los cuales haya actores estatales. ¿Cuáles son sus argumentos? El gobierno mexicano atribuye el fenómeno únicamente a la delincuencia organizada y sus argumentos es que en México hay mecanismos legales para hacerle frente al fenómeno y estos mecanismos se basan principalmente en prevención y sanción. Sin embargo, hay organizaciones como Amnistía Internacional que dicen que esto es parcialmente cierto, porque muchos grupos criminales actúan con consentimiento del Estado y también hay casos cometidos directamente por funcionarios que están coludidos con el crimen organizado. Y los colectivos de búsqueda llevan años denunciando eso, ¿no es cierto? Sí, es cierto. De hecho, en México los colectivos de mujeres buscadoras ya denunciaban la gravedad de la situación y el desinterés del Estado desde antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que es el caso más emblemático de desaparición forzada en México. Los colectivos también cuestionan las cifras oficiales. Estiman que podría haber hasta 3 veces más personas desaparecidas de las que reconoce el gobierno. También denuncian que no hay supervisión ni auditoría del Registro Nacional, por lo que podría existir un enorme subregistro de casos. Sobre eso hablé con Lauro Rodríguez, él es un periodista de Jalisco que ha seguido con bastante detalle las desapariciones en México. Sin embargo, pues por ejemplo, el ejercicio que pudimos hacer el año pasado y que pues refleja lo que ocurre en Jalisco, en el Estado de México, en Puebla y en algunos estados más, pues es que hay una situación que está bloqueando que lleguen todos los casos al Registro Nacional. La principal es que no hay nadie que esté vigilando que el Registro Nacional tenga datos certeros. La Comisión Nacional de Búsqueda no supervisa que las autoridades estatales en realidad estén enviando toda la información. Por ejemplo, Jalisco dejó de enviar datos desde marzo de 2022 hasta abril de 2025. No envió ni un solo caso de personas desaparecidas. Y ahora lo que está haciendo es actualizando los casos antiguos y sigue sin cargar los nuevos que porque no tienen tiempo de hacerlo. Entonces, lo que notamos, por ejemplo, en otros estados es que había personas desaparecidas que tenían una cédula oficial de búsqueda, es decir, que las autoridades locales sí sabían de la desaparición,
pero que esas autoridades locales no la notificaban al registro nacional. Se da principalmente por casos de prejuicio. Por ejemplo, notamos que eran principalmente adolescentes y mujeres o personas adultas mayores las que no estaban siendo integradas al registro. Carlos, por lo que dice Lauro, no solamente se trataría de borrar intencionalmente muchos casos, pues en algunos de ellos quizás hay un problema burocrático. Pero en cualquier caso, la situación es dramática para las familias. Pero cuéntanos, ¿por qué para muchos colectivos de búsqueda es un hito que el relator Juan Pablo Albán haya llevado esto y lo haya presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas? Bueno, porque es la primera vez que la ONU eleva este tema a ese nivel y eso implica que el gobierno de México tiene que someterse a un estricto escrutinio sobre los registros y los mecanismos para hacerle frente a la situación. Para los colectivos, ello implica la esperanza de que con presión internacional el Estado mexicano se vea obligado a hacerle frente a esta crisis humanitaria. Carlos, hasta ahora hemos hablado solamente de tu país, México, donde la situación es muy, muy grave, pero no se limita a este país en América Latina, ¿no es cierto? La crisis de desaparecidos se extiende a lo largo de toda Latinoamérica. La académica salvadoreña Janet Aguilar advierte que el patrón se repite en varios países donde existen cientos de casos de desapariciones forzadas con niveles de barbarie similares a los de México. Evidencia que es un fenómeno que se ha venido extendiendo y resurgiendo en muchos de nuestros países en nuevos contextos, nuevas circunstancias, con nuevos actores y ciertamente, aunque no alcanzan posiblemente la magnitud numérica de México, que es el epicentro, ni la complejidad del fenómeno que tiene lugar sobre todo en algunos estados mexicanos como Jalisco, sí que muestra, digamos, un fenómeno en crecimiento de unos niveles de complejidad, de atrocidad, de barbarie muy similares a los que observamos en México, incluso en países como Costa Rica, que tradicionalmente, digamos, que históricamente no vivió un antecedente de dictaduras militares ni un fenómeno de desaparición forzada asociada al agente Estado o al perpetrador Estado, ahora está experimentando un surgimiento de este fenómeno, sobre todo asociados a ajustes de cuentas entre grupos delincuenciales en ciertos territorios. Bueno, pero hay que recordar que en los años 70 las dictaduras del Cono Sur desaparecieron a miles de personas, pero ahora hay nuevos actores en este fenómeno. ¿Quiénes son? Pues depende del contexto. En algunos casos puede ser directamente el Estado, como pues Venezuela o Nicaragua, donde se ha acusado a los gobiernos de desaparición de personas. En otras naciones, como puede ser el mismo México, Ecuador o El Salvador, el fenómeno está relacionado con grupos criminales que actúan con complicidad de las autoridades. Carlos, pero las cifras de México, con todo y su enorme tamaño, no son las peores de Latinoamérica, porque las de Brasil son aún más impresionantes. Y en Brasil los números oficiales rebasan por mucho los de México. Mira, tan solo entre 2015 y 2014 desaparecieron más de 750,000 personas. Estos son datos del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de 207 casos de desaparición por día. Entonces, si hacemos las cuentas, las cifras de desaparecidos en Brasil son 5 veces mayores que las de México. Es una cosa que no se puede creer. Y el fenómeno también se vincula con violencia urbana, femicidios y homicidios encubiertos, como también se cree que pasa en otros países. Y de hecho los expertos con los que hablé creen que las cifras grandes de desaparecidos ocultan en realidad grandes cifras de homicidios y feminicidios, porque según las leyes de los países, al no haber cuerpo, no hay delito que perseguir. O sea que hablamos de causas sociales y criminales detrás de estos números. Sí, y el Estado participa de manera indirecta en muchos de los casos al no contar con un marco regulatorio que permita contener estas crisis. En Brasil, por ejemplo, con esas cifras tan enormes, apenas este año crearon un observatorio para conocer con más precisión la naturaleza y la cantidad de casos reales. Y la situación también es grave en otros países. ¿Cuáles son esos? Pues como te he dicho antes, en todos hay un problema grave de registros de casos. No se registran porque la gente no denuncia.
Pero mira, en El Salvador el fenómeno resurgió de la mano de las políticas de mano dura de los últimos gobiernos. En muchos casos, las pandillas ocultan los cuerpos de sus víctimas reproduciendo de alguna manera el patrón de los escuadrones de la muerte. En Honduras, el Comisionado de Derechos Humanos reconoce que no existen registros oficiales. Y tengo algunos datos. Mira, entre 2022 y agosto de 2025 desaparecieron 729 menores de edad. Hay que decir que en Honduras las desapariciones se relacionan principalmente con el fenómeno migratorio, mientras que en Guatemala siguen desapareciendo niños por redes de tráfico, y en Costa Rica, un país que no ha tenido dictaduras ni conflictos armados y que históricamente era un país muy pacífico, ahora las desapariciones empiezan a ser bastante graves. Bueno, agradecido a los amigos de Conectas Podcast, y ahora a tomarnos brevemente ese cafecito informativo con nuestra amiga Joanny Sánchez. Les comento que estamos asistiendo a un nuevo capítulo de esa telenovela del insulto, de ese culebrón de la lapidación pública, de esa hoguera insaciable de la leña de intentar culpar a otros que ha desplegado por más de 60 años el régimen cubano para tratar de echar las culpas hacia otro lado, para justificar el descalabro y el desastre del modelo político y económico impuesto en la isla. Recientemente hemos visto varios materiales que suben el tono de la agresión contra el sitio digital El Toque por la publicación de esa tasa de cambio entre el peso cubano y las divisas que llevan desde hace un tiempo y que se ha convertido en referencia obligatoria en las calles cubanas. Anoche ya los medios oficiales llegaron al paroxismo de el insulto y el intento de denigrar a este medio informativo, diciendo que forman parte de una guerra terrorista híbrida orquestada desde Washington para desestabilizar a la economía cubana. Claro, lo que todos sabemos que es el régimen no ha tenido el valor de publicar ellos, las instituciones bancarias oficiales, una tasa de cambio que no esté sometida a el capricho y el corsé de imponer un cambio, sino dejarlo fluir según los vaivenes de la vida y el mercado. A falta de esa tasa, pues ha tenido que venir el mundo informal a cubrir ese vacío que ha dejado el Banco Central de Cuba, y El Toque ha hecho estas publicaciones. Entonces, bueno, pues ahora la emprenden contra sus editores, también contra el economista Pavel Vidal. Esto no sorprende a nadie, y voy a aprovechar este tema para no solamente subrayar la necesidad permanente de la dictadura cubana de crear un contrincante, señalar a otros de lo que son sus responsabilidades, sino que voy a aprovechar para dar algunos consejos de cómo sobrellevar, señoras y señores, estas lapidaciones públicas, porque recuerden que no es El Toque ni Pavel Vidal, esto es una larga historia. Hemos visto todo tipo de rostros pasar por estos pseudoprogramas televisivos, desde el poeta Armando Valladares, los opositores Marta Beatriz Roque y Elizardo Sánchez, el académico Dagoberto Valdés, hasta una servidora. Así que con la poca experiencia que he alcanzado y acumulado en esto del fusilamiento de la reputación, me permito decirle a los nuevos lapidados que no respondan a los insultos. Uno de los objetivos que buscan estos programas es justamente distraer de las tareas cotidianas, hundirnos en el foso oscuro de las justificaciones y de la contestación. Así que mejor decirse a uno mismo aquello de que a palabras húmedas, oídos impermeables. También concentrarse en el trabajo. El trabajo lo cura todo o casi todo, y si tienes un medio informativo ya sabes que el trabajo lo consume también todo. No apelar al ataque personal, no responder al insulto con insulto, porque no jugamos las mismas reglas sucias de quienes nos injurian. Así que mejor no dejarse arrastrar al fango del improperio al otro. Hay que tomarlo también como un ciclo. Hoy les tocó a ellos, mañana insultarán a otro, muy probablemente ese otro que será la diana del ataque oficial mañana ahora mismo se aleja del actor
actual vilipendiado y asegura que no, que sí, que él pertenece a los confiables, a los revolucionarios, probablemente incluso preste hasta declaración para hundirte, pero él, su cuello, será el próximo en la picota pública. No paralices la vida pública si eres centro de una de estas diatribas sin derecho a réplica bajo la impunidad de no darte los micrófonos para defenderte. No paralices tu vida pública porque te va a sorprender la cantidad de gente que te dará su apoyo, los mensajes de solidaridad que brotarán a tu paso y los guiños cómplices que incluso te harán los que pensabas hasta ayer que eran unos extremistas. Y por otro lado, que no te quite el sueño ningún soldado disfrazado de periodista de esos que aparecen en la televisión oficial. Ellos pasan, se reciclan, caen en desgracia, los sustituyen como títeres de reemplazo en una decadente escenografía. Recuerda también que otros que hicieron ese lamentable papel ahora están ahí mismo en Miami. Y por otro lado, no permitas que el ácido corrosivo de estos panfletos afecte tu autoestima. En fin, que esto es algo que pasará, que es una de las pataletas que muestra también la decrepitud, la agonía de un régimen, y siéntelo como una medalla. Te han dado el galardón de ser vilipendiado por una dictadura. El régimen cubano puede maquillar las estadísticas, esconder los números de contagio en la actual crisis de repunte de virus que atraviesa toda la isla, pero lo que no puede hacer es simplemente pues multiplicar por cero lo que está ocurriendo en los cementerios. El aumento del número de entierros es tan evidente y tan sonado que hasta han tenido que empezar a usar los vehículos de la empresa de telecomunicaciones de Texas, el monopolio estatal de Texas, para trasladar los ataúdes. ¿Sí? Así, en varias imágenes captadas por el diario 14 y medio se ve el uso de estos microbuses, también llamados vans, que se están usando para poner dentro de ellos los féretros de las personas que están falleciendo, porque simplemente los carros fúnebres no alcanzan. Y no solo no alcanzan por el aumento en los fallecimientos, sino porque además los carros fúnebres están deteriorados, no tienen piezas de repuesto, y todo el rito funerario en Cuba se ha vuelto un dolor de cabeza para los familiares y un irrespeto a los difuntos. Así que lo mismo en un carro habilitado para transportar un ataúd que en un microbús de Texas, así están llevando los muertos al cementerio. Ni los efectos del huracán Melissa son cosa del pasado, ni la situación meteorológica delicada en el oriente cubano es algo de lo que hay allá que desentenderse. Por ejemplo, miles de vecinos han sido evacuados en Moa y Sagua de Tánamo, esto es en la provincia de Holguín, este martes, luego de la crecida súbita de los ríos cercanos. Esto está debido a las lluvias que se han registrado en las últimas horas, unas lluvias que según los pronósticos podrán seguir cayendo sobre un territorio que ya está bastante lastimado. Recuerden que son regiones donde las inundaciones provocadas por Melissa dejaron un saldo de destrucción de viviendas, pérdida de bienes materiales y especialmente de aquellos bienes que para muchos de los residentes en esta región cubana son prácticamente imposibles de volver a conseguir. Un colchón que se moje, un refrigerador que se eche a perder, una cama que salga por la puerta con las inundaciones y se pierda, o la madera se humedezca irreversiblemente, son propiedades, bienes que después son prácticamente imposibles de recuperar y volver a comprar por esas familias que lo han perdido todo. Bueno, mis amigos, esa fue Joanny Sánchez y su cafecito informativo, realmente para ponerse triste en las historias de terror que nos cuenta. Y con eso llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el lunes.
José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.